Habiendo preparado todos los materiales que tengo a mano, ahorita sigue lo más importante de toda esta cadena de pasos. Y tiene que ver con el trabajo pedagógico, ¿ok? Aún si mi herramienta no la escogí bien, el alumno va a aprender sí o sí si yo diseñé bien mi clase. Entonces, curiosamente, hoy nos vamos a dedicar un poco más a revisar la mejor manera de cómo pasar mi clase presencial a mi clase en línea y lo vamos a sustentar en el aspecto pedagógico, ¿okay? La palabra clave en una materia, pasar de la presencialidad a en línea, es que el chamaco me debe demostrar que pudo hacer algo con un conocimiento, ¿ok? Para poder llegar a ese punto, lo primero que tengo que definir es de qué se va a tratar mi clase, ¿ok? Y aquí está como que el primer gran issue entre una materia presencial y una materia en línea. En una materia presencial yo puedo hablar de un mismo tema 5 sesiones seguidas y puedo empezar la clase 1 y terminar hasta la clase 5. Sin embargo, en una clase a distancia, tengo que delimitar mi contenido de cada sesión y para cada sesión definir una evidencia de aprendizaje del alumno, ¿ok? Es decir, mi primer pleito que voy a tener conmigo misma es definir cuál es el subtema del cual se va a tratar mi materia, de hoy, mi sesión de hoy. Y esta debe ser finita, empezar y terminar. Por ejemplo, para mi clase que voy a preparar hoy, voy a pedirle al alumno que identifique las semejanzas y diferencias entre la suma y la resta, ¿okay? Ese es un tema muy concreto, principio y fin, y lo tengo que hacer por sección. Ajá. Ese es el primer asunto que debo resolver pedagógicamente, ¿okay? El segundo punto que debo definir es cómo me va a demostrar el alumno que puede identificar las semejanzas y diferencias entre la suma y la resta. Les voy a dar nada más los contenidos de la definición del tema 1, la definición del tema 2 y las variables, pero no voy a hacer esta parte. Esta parte la tiene que hacer solito el alumno, porque tiene que hacer un proceso mental con la información que le voy a entregar. Esa es la clave fundamental de una materia a distancia, que obliguemos al alumno a hacer una parte del trabajo, y esa parte es hacer una operación mental. No solo la comparación es una operación mental. Existen otras operaciones mentales que podemos utilizar en una clase a distancia. Por ejemplo, identificar las causas y las consecuencias, enlistar las características, acomodar en una línea de tiempo, aplicar un concepto en otro contexto, resolver un problema, resolver un caso, analizar un contexto y sacar una conclusión, o producir o inventar algo con base en unos contenidos. Los materiales que le voy a entregar a mi alumno no necesariamente los tengo que producir yo. Se los puedo compilar, es decir, puedo ir a buscarlos en un lugar en donde estén bien hechos y se los puedo compartir. Lo que sí debo verificar son 3 características. Deben ser suficientes, deben ser autoexplicativos y deben ser adecuados. ¿Okay? ¿Cuándo un material es suficiente? Fíjense que un material es suficiente cuando con ese material el alumno puede realizar la actividad. Si yo le planteo la actividad y le explicara solamente la suma y no le explicara la resta, ¿el alumno podría realizar esa tabla comparativa? No. La respuesta es que no. Tendría yo que entregarle las características de esos 2 contenidos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. En una materia en línea, mi contenido que debo asegurar que está ahí es el que requiere el alumno para realizar la actividad. Y es muy frustrante a veces porque yo quisiera hablar de 200 cosas, pero necesitamos concentrarnos en entregarle al alumno básicamente el material que necesita para realizar la actividad que le estamos pidiendo, ¿okay?
Si le quiero dar más material, lo vamos a poner en una sección que se llama para saber más, pero no en la sección del contenido, ¿eh? Porque si no, el alumno no se va a concentrar en lo que necesita para realizar la actividad. El otro punto importante del material es que debe ser autoexplicativo, y eso quiere decir que no me necesita ver para entender el contenido, ¿ah? A menos que yo lo plantee así, y en ese caso voy a programar con antelación una sesión de videoconferencia para explicarle un contenido, porque es muy complejo, porque es muy abstracto. Y el contenido también debe ser adecuado. Eso quiere decir que la modalidad de material que le voy a entregar funciona para compartirlo en internet, que el material no es muy pesado y sí lo puede cargar a pesar de que esté en un internet malo, y que de verdad permite representar el concepto de manera adecuada. Si es un concepto concreto como una viga, pues le voy a entregar un medio visual. Una viga bien colada, está con esta perpendicularidad y no está pandeada, por ejemplo, ¿no? Pero no se lo voy a explicar de bultito o en un texto, se lo voy a mostrar visualmente, ya sea con un video o con un material fotográfico. En cambio, los conceptos abstractos como la fe, la esperanza, el amor, la justicia, un proceso penal, la valoración de un síntoma en un paciente, son conceptos abstractos que no son fácilmente representados por medios visuales, pero en donde yo sí puedo sustentarlos con una narrativa, que puede ser escrita si soy muy buena escribiendo, o puedo haberlos grabado previamente como si fuera un podcast con un texto, con mi voz, o se los puedo explicar con una videoconferencia. Una cosa es que el día de hoy nosotros tengamos nuestro PowerPoint con el cual dábamos la clase, y otra muy diferente es pensar, de verdad, este contenido que le tengo que entregar al alumno, ¿cómo se lo voy a entregar? La respuesta no es, les voy a compartir el PowerPoint que ya tenía. Necesito que se pregunten, si este es un concepto concreto, ¿con qué se los voy a representar? ¿Cómo se los voy a compartir? Si este es un concepto abstracto, ¿con qué se los voy a representar y cómo se los voy a compartir? Entonces, la pregunta no es tan ociosa como pareciera, sino que es fundamental para poder lograr compartirle al alumno el mejor material posible para representar de una mejor manera el concepto que les estoy dando. Si yo ya definí mi resultado de aprendizaje, me queda clarísimo cómo me va a demostrar el alumno que puede hacer una operación mental con ese conocimiento, y ya tengo mis materiales que voy a compartirle y son suficientes, porque no necesita nada más que eso para realizarlos. Son autoexplicativos porque no necesito estar en vivo parado al lado de él para explicárselos, y son adecuados porque representan de la mejor manera lo que estoy tratando de explicar. Ahora es necesario que yo reciba y califique y retroalimente el entregable al alumno, ¿okay? Es decir, ya le entregué la tarea y cuando me la entrega, por favor, reciban la tarea, califíquenla y retroaliméntenla. En una clase a distancia, el momento de encuentro entre alumno-profesor no es, curiosamente, cuando le decimos qué hacer, cuando le entregamos el material, sino es cuando lo retroalimento de sus tareas. Entonces, los alumnos no se quejan de, bueno, sí se quejan si no ponemos nada, pero no se quejan de que el maestro no me puso el material. De lo que más se quejan es, ya mandé mi tarea y mi profesor no me retroalimentó. La expectativa de servicio que tiene el alumno es la retroalimentación.